ministra. Congresista Milagros Salazar. Gracias, señor presidente. Incorporado eso, ¿no? Disculpe, presidente. En realidad, nosotros tácitamente no le dimos las facultades para legislar en salud, pero implícitamente el primer ministro nos dijo que era para mejorar los servicios al ciudadano. Y dentro de los mejorar el servicio del ciudadano está la salud, como un bien público. Pero a mí lo que me preocupa, señor presidente, son los decretos que han emitido. Y dentro de los decretos tenemos aquí que está quedando acéfalo el INEM y el Instituto Nacional de Salud, y le están quitando la autonomía. La ministra, a la hora que estaba sustentando y respondiendo algunas preguntas, dijo en el sustento técnico que era porque había un incremento de las infecciones intrahospitalarias y eso se debía porque era una OPE. No hay ninguna relación de ser una OPE con una infección intrahospitalaria, porque esos son, ahí han disminuido la parte de la bioseguridad que tiene que tener el manejo los profesionales de la salud en ese sentido. A mí lo que me preocupa es que el INEM, si bien es cierto, ha demostrado incapacidad en gestión, lo que tenemos que fortalecer es la fiscalización de la institución. Y también me preocupa, ¿por qué? Porque hace 2 meses o 3 meses atrás, nosotros, el Poder Ejecutivo ha declarado en emergencia la región Lima. Y entonces, ¿cómo es posible que si nosotros estamos declarando la región Lima y es competencia directa del MINSA y que todavía no solucionan los problemas de la región Lima, ahora quieran absorber al Instituto de Neoplástica y al Instituto de Salud? Si no pueden con la región, ahora quieren coger 2 instituciones de tamaña envergadura a nivel nacional. ¿Cuál es la capacidad técnica? ¿Cuál es la capacidad de fiscalización que van a tener frente a estas 2 instituciones? Yo me pregunto si será porque el presupuesto de este 2017 destinado a los medicamentos y equipos es de 50 millones, 33 millones para la contratación de personal y 10 millones para estudios y consultorías. ¿Por qué no dejamos que siga la autonomía en el Instituto Nacional de Neoplásicas? Y lo que nosotros debemos fortalecer es la capacidad de gestión, la fiscalización y fortalecer el recurso humano en ese sentido. El otro punto que es importante es en lo que se refiere al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud, la ministra en la diapositiva dice mejorar la estructura organizacional. Y para mejorar la estructura organizacional del Instituto Nacional le quita la autonomía. O sea, eso no es un sustento para fortalecer las investigaciones en el instituto. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ha contribuido más de 120 años a nuestro país a erradicar las enfermedades prevenibles y no prevenibles y enfermedades transmisibles. Y quiero recordarle a la ministra, porque ella dice que solamente su función del instituto es investigación. Y no es así. La función del instituto es una función reguladora del Estado respecto a los ensayos clínicos en personas que tenemos nosotros que cautelar y garantizar. Y ahí hay muchos conflictos de intereses en ese sentido. El otro punto del Instituto Nacional es la capacidad técnica que tiene el instituto y su función es también reguladora. ¿En qué aspectos? En el control de la calidad de medicamentos relacionadas a las industrias farmacéuticas, el control de la calidad de los medicamentos, la protección del ambiente para la salud, la protección de la salud a los trabajadores, la protección de la salud de los pueblos indígenas. Y yo quiero traer a colación acá que cuando hubo un problema en las mineras en Cusco y Arequipa, y cuando la empresa contrató a una empresa privada para que verificara y comprobara si había contaminación en esa minera, la empresa privada dijo que no había contaminación. Cuando intervino los técnicos del Instituto Nacional de Salud, hicieron el estudio, ratificaron y dijeron que sí había contaminación. El Instituto Nacional de Salud no solamente cumple un rol de investigador, sino también es un instituto dirimente, porque también ellos, por ejemplo, hacen investigaciones en las cuales ya han concretado
de que la vacuna del VPH y la vacuna de varicela no se justifica que se incorpore al calendario, pero la política de la ministra es que se debe incorporar la vacuna del VPH y la varicela, cuando las evidencias científicas del Instituto Nacional de Salud dicen todo lo contrario. Entonces yo creo que aquí hay conflicto de intereses o hay un desconocimiento técnico y están quitando la autonomía al instituto, porque si el instituto o las funciones del instituto se incorporan al ministerio, entonces el ministerio sería juez y parte. Entonces me parece irresponsable, porque nosotros aquí no estuviéramos cumpliendo la función, que es cuidar la salud pública de toda la población. Y estamos dando liberalidad a los alimentos. Y también cuando la ministra dijo en algún momento que no están eliminando la función, no están desregularizando la función en los medicamentos, no es así. ¿Por qué? Porque en el decreto dicen claramente que basta una declaración jurada para que ingresen los medicamentos. Entonces sí está debilitando la función reguladora que le corresponde por naturaleza al ministerio. En ese sentido, señor presidente, yo lo dejo a la Comisión de Constitución para que analice si es constitucional o anticonstitucional, pero yo creo que si fuera un decreto que beneficie a la población, nosotros estamos con todas las facultades para poder apoyar o para que se genere un proyecto. Pero lamentablemente estos decretos no benefician a la población. Estos decretos benefician a las grandes farmaindustrias. Gracias, señor. Le doy un espacio. Una interrupción del congresista Becerril. Gracias, colega. Gracias, presidente. Creo que después de tantas horas que estamos debatiendo estos temas, debemos ya sentir en el ambiente que lo que queremos acá como Congreso es que en realidad estos decretos legislativos, sobre todo en el tema de salud, vayan a servir para preservar la salud pública de todos los peruanos. Que quede claro que acá no hay ningún ánimo a priori de derogar algún decreto legislativo simplemente por una animadversión o un tema político. Acá ratificamos una vez más nuestra posición de apoyar, digamos, al Ejecutivo, porque de esa manera se apoya al país. Pero no me pueden dejar de decir, presidente, señores ministros, una realidad. Quienes hemos visitado absolutamente todos los hospitales del país durante los 6 años que tenemos en la Comisión de Salud, podemos decir con toda la moral y conocimiento de que los hospitales en el país del MINSA y de salud, en este caso estamos hablando del MINSA, están totalmente colapsados. Los pacientes ya ni siquiera pues esperan su atención médica en una camilla o en una silla. Lo hacen sentados vergonzosamente en el suelo. Es de realidad, lo conocemos, acá nadie inventa nada. Consultas que 45 días tenemos que esperar. O sea, en el país, el que tiene una enfermedad grave le va a decir a la enfermedad, espérate 45 días porque me va a dar mi consulta. El paciente se muere, a veces no por la enfermedad. En el Perú el paciente se muere por falta de atención, una realidad cruda como esa. Si hablamos de la atención que brinda el MINSA, ¿acaso no hemos visto recientemente los equipos médicos, equipos de análisis? No tienen y todo se terceriza, en unos casos por corrupción y en otros casos porque no hay en realidad los recursos económicos para tener los equipos, para hacer los diagnósticos. ¿Cuántos hospitales que hemos visitado no tienen un reactivo que cuesta 3 soles para hacer análisis de glucosa en sangre? ¿Real o estoy mintiendo? Real. Entonces, el hecho que el INEM sea absorbido, en ese caso, por el MINSA, nos garantiza a nosotros de que va a brindar una mejor atención que la que ahora tiene. No, pues colegas, no señores ministros, eso es real y tangible. Y yo quisiera, en realidad, que entiendo que habrá de repente el ministerio querer
recobrar el rol rector que lo perdió hace tiempo. Y a ese tenemos que encaminarnos. No puede ser que el MINSA actualmente solamente define temas de los hospitales de Lima, ni siquiera Lima provincias. O sea, todo el rol rector de salud está en los gobiernos regionales. Con eso no estamos de acuerdo. El MINSA tiene que fortalecerse, claro, y estamos ahí para apoyar. El rol rector, por ejemplo, de vacunas. ¿Por qué estamos como estamos? Lamentablemente, porque a los gobiernos regionales les interesa simplemente lo que da cemento, obras que se ven. Como la salud no se ve, nadie invierte en eso. Pero de ahí a querer traer el INEM, que mal que bueno está cumpliendo una función importante para que haya mayor caos, no estamos de acuerdo. Y acá sí les pido de verdad, y con total transparencia, seamos coherentes. Y todos los que estamos acá somos conscientes de lo que yo he hecho es cierto. Entonces, de repente, más tarde, en otra oportunidad, con los años, cuando el MINSA recupere su rol rector y se fortalezca, podría ser. Pero ahora no es el momento. Gracias, presidente. Gracias, colega. Muchas gracias. Habiendo concluido, se da la palabra a la ministra de Salud, Patricia García. Muchísimas gracias. Agradezco los comentarios de los congresistas Milagros Salazar y del congresista Becerril. Y con todo respeto, voy a comenzar a explicar algunas cosas. Primero quiero clarificar, en ningún momento vamos a comenzar a hablar del INS. En ningún momento el decreto legislativo habla de absorber el INS. No se le cambia en absoluto la condición que tiene de organismo público ejecutor. El decreto legislativo solamente va a simplificar, y no voy a llamar simplificar, sino más bien va directamente al tema de que su estructura podrá ser definida a través de su ROF. Y eso es todo lo que habla. Para mí es clarísimo, habiendo sido jefa del Instituto Nacional de Salud, cuál es el rol que tiene el Instituto Nacional de Salud. Tiene varios centros, tiene centros que tienen que ver con nutrición, con salud ocupacional, con control de calidad y con producción de medicamentos, pero si ustedes ven cuál es el rol rector o el rol más importante que tiene que ver con el Instituto Nacional de Salud, es el rol de investigación. Y quiero aclarar nuevamente que en absoluto ni lo estamos absorbiendo, y si se lee bien el decreto legislativo, se va a poder entender, ni lo estamos absorbiendo, ni lo estamos tocando, y la intención en absoluto es de disminuirlo. Primero. El segundo punto, el INEM. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y lo voy a repetir, es un instituto nacional, como los otros 7 institutos nacionales que tenemos en el país. Y tampoco, porque el uso de la palabra absorber realmente suena como que el ministerio lo va… No estamos hablando de absorberlo. Lo que estamos hablando es de pasar de un organismo público descentralizado a un organismo, como llamamos desconcentrado, que va a permitir la mejor fiscalización de los recursos. Y yo lo que quiero invitar a través de la presidencia a los congresistas es que lean los comunicados, tanto de del cuerpo médico del Ministerio de Salud y del cuerpo médico del mismo INEM, que justamente señalan no solamente el tema de organización, sino duplicación en la estructura, que no ha permitido que trabajen. Y tengo aquí inclusive otras cosas, muchas cosas más, que requieren urgentemente que se tenga que trabajar, y este cambio de estructura para que realmente el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas haga lo que se tiene que hacer. Es interesante que los médicos de afuera y los médicos de adentro están de acuerdo con esto. Entonces mi pregunta es, ¿quién no está de acuerdo con esta circunstancia? Es clarísimo, y los comunicados están a lectura de cualquiera. Y aquí puedo acercarles incluso más información al respecto. Quiero aclarar otra cosa que se dijo, ¿no? Con todo el respeto a través de la presidencia, es que el hecho que la vacuna del virus del papiloma humano fue introducida al calendario nacional en el año 2008. Nosotros no hemos introducido esa vacuna. Y los informes con respecto a la vacuna del virus del papiloma humano
fueron positivas hasta donde yo entiendo a través del Instituto Nacional de Salud. Eso no lo hemos introducido nosotros en el calendario. Y el último punto que quería hacer es que en estos 5 meses, a través de la emergencia, hemos logrado no solamente cumplir con los compromisos y los pagos de los profesionales a diferentes niveles, desde los CAS nivelación y los terceros en los hospitales, sino, como podrán ver, se ha logrado el abastecimiento de los hospitales tal como se necesitaba, y ahora lo que necesitamos trabajar es en la transformación. Y definitivamente estos decretos legislativos, e insisto en decir eso, han tenido y tienen la intención de optimizar los servicios de salud porque es necesario hacerlo. Y los cambios que hemos planteado, tal como les planteé al inicio, tienen que ver con fortalecimiento de instituciones, su salud, el CIS, fortalecimiento del rol que debería tener el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que desafortunadamente en estos 10 años lo ha perdido, y algunos otros decretos legislativos que nos pueden permitir a mejorar lo que se tiene que trabajar en salud. Gracias. Muchas gracias, ministra. Finalmente, congresista Úrsula Letona.